Hola, nuevamente les doy la bienvenida al espacio Aprendiendo Física con el Vladis. Hoy vamos a ver lo que es resistividad, resistencia y fuerza electromotriz. Esta es la clase número 9, me parece que es la 9 de electromagnetismo, creo que es la 9. Bien, empezamos. Bien, chavos, vamos a empezar con lo que es resistividad. La resistividad, aquí yo la tengo anotado, resistividad se denota con esta letra. Déjame voy con un marcador, aquí está. Esta letra denota resistividad en un material. Y es la razón de las magnitudes de campo eléctrico y la densidad de corriente. ¿Qué es la resistividad? O bueno, tú pudieras confundirla con lo que es resistencia. Realmente son diferentes. La resistividad tiene que ver con el material y la temperatura. Aquí yo lo tengo. Esta es la notación. Es la división entre el campo eléctrico y la densidad de corriente. Sus unidades son ohms por metro. Ohms son unidades de resistencia. Ahorita vamos a hablar de ella. Y un conductor que tiene un conductor perfecto, es decir, un conductor que no tiene resistencia, su resistividad valdría cero, es decir, la corriente pasa hecho la raya. Un aislante perfecto, es decir, la corriente no se puede mover porque es un material aislante, su resistividad es infinita. Entonces tiene que ver con la facilidad que tiene la corriente para pasar por un material. Pero ojo, se está hablando de materiales, la resistividad, hay tablas sobre ello. Aquí yo te voy a mostrar unos, nada más déjame sacar mi libro. Dame un minutito, al cabo no tienes nada que hacer, tienes que ver el video. Aquí está. Ojalá se pueda ver. Aquí tiene resistividad a una temperatura de referencia son 20 grados Celsius. Y si te fijas, tiene que ver con el material. Plata tiene su valor de resistividad. Cobre tiene el valor. Oro, y así vienen los materiales y la resistividad que pueden tener. Es decir, la resistividad se refiere a los materiales. Se refiere al paso de la corriente en ciertos materiales y lo relaciona también con la temperatura. El recíproco de la resistividad es la conductividad. Y los buenos conductores eléctricos, por lo general, son buenos conductores de calor. Esta fórmula que tú tienes aquí relaciona la resistividad con la temperatura. Y te aparece un nuevo coeficiente que fue el valor que yo aquí te di, que es el coeficiente de temperatura de la resistividad. Eso se refiere a la tabla que te acabo de mostrar. Espero se vea, si no lo buscas en internet. Pones tabla de coeficientes de temperatura de la resistividad. Esto tiene relación con el material, pero la resistividad también tiene que ver con la temperatura. ¿Cómo calcularlo? Esto es la resistividad a una temperatura de referencia. Normalmente son 20 grados Celsius. Esta es tu temperatura de referencia y esta es la temperatura a la cual tú quieres conocer la resistividad que tendría ese material. Este valor es el coeficiente de temperatura de la resistividad de ese material. Aquí tengo lo que te dije hace rato, resistividad a temperatura de referencia T sub 0. T sub 0 es la temperatura de referencia, su resistividad. Nuevamente, la resistividad tiene que ver con la facilidad del paso de la corriente, pero se está refiriendo a los materiales, es decir, tiene que ver con el material. Y bueno, aquí te dice un conductor perfecto, resistividad 0, un aislante perfecto, su resistividad es infinito. Pero ¿qué pasará con la resistencia? Déjenme buscar mi acordeón, ¿dónde lo habré dejado? Ya lo vi. La resistencia, voy a borrar esto. Sí podía borrarlo, ¿verdad, chavos? Sí, profe, se puede borrar, lo borre todo. Ok, voy a borrar todo. Seguimos. La resistencia. De entrada de la resistencia se escribe así. La resistencia tú la vas a encontrar como R, es la notación para la resistencia. Y hay una fórmula que te dice que es I sobre B. Entonces de aquí tú puedes deducir las unidades, que serían ohms es igual a volts sobre amperes. Esto que tú tienes aquí es lo que tú conoces como ley de Ohm, que también la viste como B es igual a I por R. La ley de Ohm realmente no es una ley, no es general. Hay materiales que no cumplen con esto, entonces esto solamente cumple para los materiales óhmicos. Entonces la ley de Ohm no es general, no funciona para todos los materiales, por lo mismo ya no es ley.
Pero pues así se le conoce, el idioma, pues así le decimos. Entonces la resistencia es igual al voltaje entre la corriente, que bueno, tú la viste en la prepa de esa manera. Y unidades serían ohms, es igual a voltaje sobre amperes. Amperes se refiere a la unidad de medida de la corriente eléctrica. Ahora, hay otra fórmula que yo quiero poner aquí. Y la voy a poner aquí pues porque soy el profe. Esta fórmula te da mucha información. La resistencia se está refiriendo a, bueno, al dispositivo, bueno, al conductor, al circuito, pero la resistencia tiene que ver con la resistividad, entonces lo está relacionando con el material, tiene que ver con la longitud y el área. Vamos viendo esto. ¿Cómo es esto? Si yo tengo un conductor corto, yo tendría un valor de resistencia R. Es decir, tengo un largo L. Pero ¿qué pasará con la resistencia si el largo lo aumento? Es decir, la distancia de aquí es L, mira, ya está grande. Grande, pequeño. Si L es grande, ¿cómo es la resistencia? Es directamente proporcional. L grande, R grande. Quiere decir que la resistencia es grande, mira, grande. Quiere decir, la resistencia depende de la longitud del conductor. Pero no nada más eso. También va a depender del área. ¿Qué quiere decir esto? Que si, se refiere al área transversal. Yo tengo un conductor con esta área transversal que es pequeña. Si A es pequeño, aquí está inverso, A pequeño, R grande. Entonces quiere decir que en este caso R es grande, mira, grande. Déjalo pongo así para que no se confunda. Pero ¿qué pasará si el área transversal es grande? Aquí es grande, mira, grande. Ese es el área transversal de un conductor grande. A grande es el inverso. ¿Qué pasará con R? Este es grande, entonces esta es pequeña. Entonces quiere decir que tu resistencia es pequeña. Entonces, en la resistencia va a depender del material por la conductividad, resistividad, perdón. De la longitud, se refiere a lo largo del cable. Entre más largo, mayor resistencia. Y del área transversal del conductor. Es decir, entre más grande sea el área, menor resistencia. Menor área, mayor resistencia. Eso depende de la resistencia. Pero si nosotros hablamos de esto, la resistencia va a depender, si ya sabe, lo borré, pero acá lo voy a poner. Voy a anotar una formulita ahí. Ahí está. Esta formulita nos dice que la resistencia depende de la temperatura. Tiene mucha similitud con la fórmula de resistividad. Entonces, la resistencia va a depender de tres factores. Temperatura, la longitud, el área, y el cuarto, el material, por la resistividad. Y de esta manera nosotros podemos hacer los cálculos. Pero hablemos de la FEM. Déjenme borrar esto de una vez. Ya hablamos de resistividad, ya hablamos de resistencia. Nos falta un dato más para poder entender la ley de Ohm, que es la FEM. ¿Qué es la FEM? Aquí lo tengo. Se alcanza a ver, déjenme, voy a ver desde el otro lado de la cámara. Más o menos no se ve muy bien, pero lo voy a acercar para leerlo y luego lo vuelvo a pegar. Aquí está. Fuerza electromotriz es la influencia que hace que la corriente fluya del potencial menor al mayor. Se llama FEM y en unidad sería 1 sobre volts, que es igual a joules sobre coulomb. Entonces la fuerza que hace que la corriente fluya del menor potencial al mayor potencial se refiere a la FEM. Tú la vas a encontrar denotado con este símbolo. Donde tú veas esto en un circuito se refiere a la FEM, es decir, a la fuerza electromotriz. Lo tuve que hacer de esta manera para ahorrar tiempo. Déjenme ver si se alcanza a ver, si no para acercarlo. Más o menos, lo voy a acercar de todos modos. Lo tuve que hacer de esta manera, les digo, para ahorrar tiempo, ya que pues el tiempo es oro en una clase de este tipo, ¿no? Todo circuito completo de corriente constante debe incluir algún dispositivo que provea una FEM. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un circuito como este, espero se vea, este es un circuito. Lo que está proveyendo aquí una FEM es esta pila.
Esta pila, esta batería de 1.5 volts sería la FEM, lo que provee la FEM en este circuito. El circuito es el conductor cerrado hasta el otro, de un polo al otro polo, pasando por un interruptor y un resistor, o sea, en este caso un foco. La corriente se genera de este lado, pero esta batería sería tu fuente de FEM, que es lo que te dice aquí. Te da una FEM de 1.5 volts, o sea, una fuerza electromotriz de 1.5 volts. Ahora, pero vamos a entender un poquito más. Yo aquí tengo esto. Esta es una fuente de FEM ideal. Observa. Yo tengo aquí mi FEM, que es esto. En este caso pudiera ser la pila esta. Y tenemos aquí un potencial BA y un potencial BB. Aquí está la diferencia de potencial. Tenemos la carga eléctrica positiva y esta carga va a experimentar dos fuerzas. Una fuerza generada por el campo eléctrico, del más al menos va a las líneas de campo eléctrico. Aquí están marcadas. Este es mi campo eléctrico marcado, generado por estos polos. Más, menos, el campo eléctrico va del positivo al negativo, ahí va el campo eléctrico. Entonces esta carga va a experimentar una fuerza eléctrica que es igual a la carga por E. Y la fuerza eléctrica va hacia abajo, está jalando esto hacia acá. Pero va a aparecer una fuerza no electrostática que traslada la carga al potencial mayor. Es decir, Fn es una fuerza no electrostática que está moviendo la carga hasta acá. Y a esta fuerza no electrostática te mantiene las cargas separadas. Es como aquí. La batería te mantiene un polo positivo y otro polo positivo. Entonces hay una fuerza no electrostática que te está separando las cargas y te produce la diferencia potencial y la FEM, vamos, la fuerza electromotriz. Lo voy a poner por acá. Espero se haya entendido. Déjenme ver si se ve. Disculpen que lo haga de esta manera, con mis papelitos así como en la primaria. Pero francamente no encontré otra manera de hacerlo rápido porque el tiempo nos va a comer. Cuando la fuente de FEM no es parte de un circuito cerrado, la fuerza no electrostática y la fuerza electrostática son iguales. Aquí está. Este no es parte de un circuito. Está aquí, corto el cable. Y esta fuerza es igual a esta fuerza. Porque no es parte de un circuito. Es decir, no hay una corriente que se esté produciendo. Y no hay movimiento neto de cargas. Bueno, es lo que te digo, no hay corriente. Entonces, esta es continuidad de esta. La pongo aquí. Pero no nada más esto. En esta situación te está diciendo que el voltaje de A a B es igual a la FEM. Así. Va para acá. Es decir, de esta va para acá. Y de esta va para acá. Vamos así. Ahora, vamos. Voy a quitar este de acá. Lo voy a poner por acá. Este ya no me sirve. Lo vamos a quitar y lo vamos a poner aparte. Ah, ya se subió el radio. Déjenme bajarlo. Vuelvo a mi hojita mágica. Ahí está. Dice, tenemos aquí otra vez la carga. Una fuerza no electrostática que es Fn. Y una fuerza electrostática que es Fe. Esta fuerza mueve la carga hacia este punto. Y el campo eléctrico entre estas dos terminales está marcado aquí. De aquí a aquí hay una diferencia de potencial o una FEM marcado como Fe. Pero aquí ya hay un circuito, digo la FEM, perdón, no marcado como Fe. Aquí ya hay un circuito. Cuando yo pongo este circuito del polo positivo al polo negativo y lo cierro, se genera casi a la velocidad de la luz un campo eléctrico dentro del conductor, que es lo que está marcado con tinta azul. La tinta azul es el campo eléctrico dentro del conductor. Y ese campo eléctrico es el que va a hacer que se muevan los electrones y me va a generar la corriente eléctrica. Entonces aquí hay una FEM que me mantiene las cargas separadas. Y cuando yo conecto el conductor de un polo a otro polo, se genera un campo eléctrico dentro del conductor y es lo que hace que se genere la corriente eléctrica en ese cable. Vamos a poner otro pedacito de por acá, pero vamos a poner también la otra hoja. Pero ya me acabé la cinta. Denme un minuto. Espero esté quedándoles claro. Traté de hacerlo lo más entendible posible.
Si no lo logro, pues discúlpenme, tendrán que leer el libro. Aquí está. Una fuente, cuando una fuente real de FEM se conecta a un circuito, Fn es mayor a Fe. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fuerza, Fn, que es la fuerza no electrostática, es mayor que la fuerza eléctrica. Y como Fn es mayor, Fn realiza un trabajo sobre las cargas y Fn hace que las cargas se muevan y te genera la corriente eléctrica así. Es decir, cuando yo cerré el circuito, esta fuerza Fn es mayor que esta y se genera la corriente a través del dispositivo. Entonces déjame marcar la flecha para indicar que vamos en este sentido. Ahí vamos en ese sentido. Y entonces, en este caso, tendríamos otra fórmula que tendría que ver con la FEM inducida es igual a B de A, B, o sea, la diferencia de potencial, que es igual a I por R. Esto es lo que tú conoces como la idea, pero bueno, estamos hablando de la FEM inducida. La FEM, la fuerza electromotriz generado por un circuito cerrado. Pero aquí ya aparece la corriente y el resistor. Es decir, cerramos el circuito, apareció corriente y apareció resistencia. Que aquí están marcados. La FEM es igual a la corriente por la resistencia. Seguimos con los acordeones de las hojas. Nada más que tendré que quitar esta de aquí. Yo creo que ya no te sirve. Y esta también la vamos a quitar. Y ya quité eso. Entonces vamos a borrar esto. Y déjenme otra vez cortar un pedacito de cinta para pegar mis acordeones. Dice, la carga de movimiento a través del material de cualquier fuente real encuentra una resistencia y se llama resistencia interna. Es decir, la carga de movimiento va a encontrar una resistencia dentro de la fuente. A eso se le llama resistencia interna. Y te voy a poner la otra. ¿Cómo calcular la resistencia interna? Así. La carga de movimiento a través del material de cualquier fuente real encuentra una resistencia interna y se obtiene de esta manera. VA se llama voltaje terminal, es decir, este es el voltaje, la caída de voltaje, y es menor que la FEM. Esta es tu FEM, pero como ya cerraste el circuito, hay una resistencia interna. Y esta FEM, a eso se le llama caída de potencial. Entonces, el voltaje terminal sería la FEM menos I por la resistencia interna. Y esto sería tu caída de potencial y así lo podrías calcular. Con eso, bueno, no, todavía no me falta. Sigo yo con mis hojitas. Aquí aparecen los símbolos. O sea, ya vimos lo que era la FEM, la resistencia y la corriente, cómo calcularlo. Que eso, la corriente lo vimos en el video 8 al final. ¿Cómo verlo en un circuito? ¿Cómo identificarlo? En un circuito vas a encontrar esta simbología. Este sería el conductor, este sería el resistor, esta es la fuente de FEM, esta es la fuente de FEM con resistencia interna. Cuando tú veas este símbolo en un circuito sería el voltaje, y cuando tú veas este símbolo en un circuito sería el amperímetro. Es decir, esto te mide corriente eléctrica, esto te mide voltaje. ¿Cómo podrías decir, profe? ¿Cómo podría yo ver eso en un circuito? Voy a quitar esto de aquí. Me podrías decir, profe, ¿pudiera usted dibujar un circuito, por favor, para entenderle? Yo te diría, sí, cómo no, con todo gusto. Podemos hacerlo así, mira. Tenemos aquí un conductor y tenemos 3 resistores. Este sería el resistor 1, 2, 3. Aquí está la FEM. Esta es la fuente de FEM. Pero tú dices, profe, pero yo quiero medir el voltaje. Aquí le ponemos el voltímetro o el amperímetro, dependiendo. Aunque esto realmente se pondría de esa manera. Si está aquí, tú pudieras medir el voltímetro, el voltaje. No, sí. En esta parte, o el amperímetro, o el amperaje. Pero si usted dice, no, es que tiene resistencia interna, la FEM.
Entonces le marcas así y ya te marca una resistencia interna. Esto sería la forma de tener un circuito en base a los símbolos. Déjenme pegar mi hojita. Ahí está. Y finalmente, la potencia entregada a un resistor se calcula con esta fórmula. Disculpen que de formulazos no me alcanza el tiempo. La potencia entregada es potencia es igual al voltaje de la terminal A a B por la corriente, o igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, igual al voltaje de la diferencia potencial A a B al cuadrado entre la resistencia. Con eso terminamos este capítulo y me faltan los problemas.